¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo video. El día de hoy voy a hablar sobre libros de autores que más he leído, libros de autores que más he leído y que no necesariamente son mis favoritos, sino que por algo, por mi contexto, por las circunstancias de la vida, son los autores que hasta la fecha, hoy mayo del 2023, inicios de mayo del 2023, eh, los he leído. Hasta ahora, hasta la fecha, los he leído en mayor cantidad a estos autores. ¿Sí? Me he puesto a reflexionar sobre cuáles han sido los autores que más libros he leído de ellos. Y pues aquí tengo una lista principalmente de cinco. Voy a ir desde el último hasta el primero, que son los que más cantidad de libros de estos autores he leído. Y repito, no necesariamente son mis favoritos porque de alguna forma tengo otros favoritos y que quisiera leer más y que hasta ahora no me he dado el tiempo y que los he descubierto en los últimos años, ¿sí? Vamos con estos de aquí. El quinto que más he leído, el quinto autor que más he leído ha sido de Tom, Tom Butler Bowdon. Tom Butler Bowdon. Sus libros están en la editorial Amat, o Amat, sí, Amat, y él tiene una colección de libros y son varios, pero yo me he leído tres de ellos. Él tiene una colección que se llaman los 50 clásicos de diferentes temas. Por ejemplo, tiene 50 libros clave para vivir mejor, 50 clásicos de filosofía, 50 clásicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es su colección de este escritor inglés, es un escritor inglés, Tom Butler Bowdon, ganador del premio Benjamin Franklin en el año 2004. Entonces, yo de él he leído tres y tengo en mi biblioteca tres. 50 clásicos espirituales, 50 clásicos de psicología y 50 clásicos de autoayuda. Quisiera conseguirme 50 clásicos de filosofía, ¿sí? Pero los tres son los que más he revisado y he leído. Más del 90% de estos libros ya los tengo terminados. La ventaja de estos libros es que son ensayos de cada autor, de cada libro, ¿sí? De estos clásicos. Entonces lo puedes ir leyendo por partes. Entonces es un libro de esta forma que me gustan muchísimo porque los puedes leer en dos, en tres páginas, en cuatro páginas. Hace una reseña del libro principal y después hace una biografía del autor. Me parece súper interesante esta, este método o esta técnica literaria, ¿sí? Hace una reseña de 50 libros clásicos, por ejemplo, de espirituales, 50 clásicos espirituales, plantea el libro, una pequeña reseña del libro y después la biografía del autor haciendo algunos análisis. Me parece súper, súper interesante y bueno, sí diría que este tipo de libros para mí son de Tom Butler Bowdon, sí coincide que es uno de mis favoritos. Sí, podría estar dentro de los 10 favoritos que tengo y especialmente el de 50 clásicos espirituales. Ese sería el quinto de los libros de autores que más he leído. El cuarto, sí, del quinto de Tom Butler Bowdon he leído tres. De Isabel Allende también he leído, si no estoy mal, he leído tres libros de Isabel Allende y me quedé en la mitad de un cuarto que no pude terminar de leer y es un proyecto de lectura que tengo. Ojalá en algún momento me dé ese tiempo. Pero de Isabel Allende, que es literatura, ¿sí? Acordémonos que Tom Butler Bowdon es ensayo biográfico y de reseñas de libros, mientras que de Isabel Allende es más bien tipo literatura. Es literatura, no tipo, sino es literatura, literatura contemporánea. Todavía vive esta autora, Isabel Allende es chilena, tiene más de 60 años, no me acuerdo en qué año nació,
Ha escrito muchos libros de literatura, de realismo mágico, parte mezclado realismo social con fantasía, y me gusta ese estilo también literario. Y Isabel Allende he leído tres libros principalmente: La ciudad de las bestias, que es más juvenil, más de lo amazónico, una aventura juvenil. Inés del Alma Mía, que es más histórico de la época del siglo XVI, del siglo XVII, de la conquista de Chile y de la biografía de una mujer que llegó enamorada de uno de los conquistadores. Entonces, ese es un libro también que me ha gustado mucho. Y El cuaderno de Maya, que es más juvenil, poco medio más juvenil gótico, entre emo y gótico, de alguna forma, El cuaderno de Maya. Y un libro que me quedé a la mitad, que es una especie de autobiografía y que es uno de mis proyectos que tengo que leerlos y tengo en mi biblioteca, que es Paula. Quedé en unos 2 o 3 capítulos, cómo narra su biografía cuando falleció su hija Paula Isabel Allende. Sí, un libro fuerte, profundo, mm, y muy delicado, digamos, en temas de sentimientos y de emociones. Paula. Ya, esas son este sería, ese libro no terminé de leer. Y el tercero de los autores que más he leído es Fernando Sabater. Es un filósofo, libros de filosofía, de ética, de política y de religiones también. Filosofía de la religión de Fernando Sabater. 4 libros he leído de este español filósofo que todavía vive a la fecha que estoy haciendo este video. Los 4 libros que he leído de él es Ética para Amador, Política para Amador, Los 7 pecados capitales, Los 10 mandamientos en el siglo XXI. ¿Sí? Son libros, especialmente los últimos dos, Los 7 pecados capitales y Los 10 mandamientos en el siglo XXI, son libros liberales, críticos del catolicismo, del cristianismo oficial, de la iglesia en su jerarquía, y hace un análisis filosófico contemporáneo de los 7 pecados capitales y de los 10 mandamientos del siglo XXI en esos libros. Mientras que Ética para Amador y Política para Amador son 2 libros que Fernando, cuando su hijo era adolescente, los escribió para él, para de alguna forma incentivarle a la reflexión sobre la ética y sobre la política, evidentemente desde una perspectiva liberal. Fernando Sabater tiene una ideología liberal, un poco progresista, pero se le entiende dentro del liberalismo a Fernando Sabater, a este filósofo. No es ni de izquierda radical ni de derecha radical, es un liberal, si se puede llamarlo hasta cierto punto de centro, un centro libertario, liberal, profesor de filosofía. El segundo, que también he leído 4 libros, me parece un autor importante, lamentablemente recién vendí en mi librería estos libros que eran míos, libros usados, em, pues es Brian Weiss. Ya no tengo estos libros, ninguno de ellos en mi biblioteca ni en mi librería, pero son libros que para mí fueron importantes y cumplieron un rol dentro de mi vida y que muchos de ellos los leí en menos de un mes, en 3 semanas, casi uno cada 3 días, cada 4 días. Los libros de Brian Weiss, importantes que he leído, es Muchas vidas, muchos maestros, A través del tiempo, Los mensajes de los sabios y Lazos de amor. Hay otro libro, me parece que son 5 los que yo leí de Brian Weiss, que no son 4, parece que son 5, pero el otro no recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre, está dentro de su colección y como ya los vendí recientemente, no me acuerdo el nombre, los tenía aquí en mi biblioteca, después los puse en mi librería y se vendieron. Muchas vidas, muchos maestros, A través del tiempo, Los mensajes de los sabios, Lazos de amor. Y hay otro que era en coautoría, no me acuerdo el nombre. Son 5 libros que yo he leído de Brian Weiss, no son 4, son 5 libros que he leído de Brian Weiss y me recuerdo 4 de ellos. Entonces, Brian Weiss es un autor, un médico, un psiquiatra, un terapeuta de vidas pasadas, de hipnosis de terapia de vidas pasadas, y narra la historia con sus pacientes, con sus clientes,
sobre cómo a través de la técnica de la hipnosis de regresión a vidas pasadas, les van contando sus pacientes y son obras literarias más que científicas, una mezcla entre literatura y psicología, ¿sí? Porque son historias que él como médico, como psicoterapeuta, como terapeuta de regresión a vidas pasadas, pues los publicó y las sorpresas que él tuvo respecto a estos temas con sus pacientes. Es un psiquiatra médico norteamericano, vive en Estados Unidos, en Miami, todavía vive y sus libros son espectaculares. A mí me permitió introducirme en estos temas de las reencarnaciones, de la terapia de vidas pasadas, de que nosotros hemos vivido varias vidas en este planeta Tierra y quizás en otros planetas, pero son vidas de este planeta las recopiladas por Brian Weiss en sus libros. Este sería el segundo autor de que más he leído, o sea, más libros de él he leído. Como les digo, algunos de ellos sí son mis autores preferidos, pero no necesariamente, no necesariamente. Por ejemplo, vamos con el primero. He leído los libros en mayor cantidad, ¿sí? Similar a Brian Weiss, que es de Eric Fromm. Eric Fromm. De él he leído como 6 libros aproximadamente. Los que recuerdo haber leído, el más importante, La misión de Sigmund Freud, que está dentro de mis libros favoritos, La misión de Sigmund Freud, que hace una biografía sobre Freud. El otro es El miedo a la libertad. También está el libro Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, El corazón del hombre, El arte de amar y Marx y su concepto del hombre. Estos son los libros que yo he leído de Eric Fromm y es similar a Brian Weiss. Eric Fromm y Brian Weiss son los autores que más libros he leído, libros de autores que más he leído, de Eric Fromm y de Brian Weiss. Eric Fromm no es un psiquiatra como Brian Weiss. Eric Fromm sí es o sí fue un psicoterapeuta que vivió entre 1900 y 1980. Tengo varios videos de él en mi canal de YouTube. Em, Fue sociólogo, filósofo, psicoterapeuta y escritor. Sí, escribió un montón de libros. De pronto podría conseguirme otros que me faltan, pero sí tengo una colección y libros pendientes de leer sobre Eric Fromm. Pero tengo otros autores que ya se han convertido en mis favoritos. O sea, de Eric Fromm tengo una colección de libros en mi biblioteca, más de los que he mencionado, son unos 3 o 4 más que tengo de Eric Fromm. No los he leído esos 3 o 4. Por el momento no me interesa, no son mi prioridad de lectura, pero quizás los lea en algún momento de Eric Fromm. No es mi autor favorito en este contexto actual, pero sí fue en su momento y leí varios de él. Brian Weiss sí fue un autor favorito también en su momento, pero ya no me interesa leer muchos de él. Quizás pueda retomar uno o dos de los que ya he leído o buscar alguno más, pero no, por el momento no están en mis planes de lectura ni de Eric Fromm ni de Brian Weiss, ¿sí? Pero estos dos son los que más hasta la fecha he leído. De Fernando Savater tampoco no tengo proyectos de lectura de libros de Savater. Tengo unos 2 o 3 más en mi biblioteca, pero no están en mis planes leer esos de ahí. De Isabel Allende es una de mis favoritas dentro del campo de la literatura. A nivel general no tanto, pero dentro de lo que es libros de literatura, Isabel Allende sí está entre mis favoritas, al igual que em, Mario Vargas Llosa. Quizás uno de los proyectos de lectura de Isabel Allende que tengo es Paula, porque es una autobiografía de ella y es un libro bastante sensible. Entonces, quizás Paula, el libro Paula, sí es uno de mis proyectos de lectura, ¿ya? Y quizás uno que otro. Entonces, podría ser que Isabel Allende se ha ido convirtiendo en parte de mis libros preferidos dentro de lo que es el campo de la literatura, porque lo que es a nivel general, tengo otros autores que son favoritos. Ahora, por ejemplo,
Tom Butler Bowden sí es uno de mis escritores favoritos y sí quisiera conseguirme más libros de él, especialmente uno que dice 50 clásicos de filosofía. Ese es un libro que no tengo en mi biblioteca, quisiera conseguirlo, pero me parece que me gustaría tenerlo y leerlo. Está dentro de mis proyectos de lectura y Tom Butler Bowden es mucho más importante en la actualidad para mí que el mismo Brian Weiss, que el mismo Eric Fromm, que Fernando Sabater y que Isabel Allende. Entonces, Tom Butler Bowden sí está entre mis autores preferidos y favoritos. Este tipo de libros a mí me gusta mucho, ¿sí? Este estilo de 50 clásicos, pero solo de él he leído tres. El video de hoy es libros de autores que más he leído. Los autores que más he leído son Eric Fromm, Brian Weiss, Fernando Sabater, en cuarto lugar Isabel Allende y en quinto lugar Tom Butler Bowden. Sin embargo, Tom Butler Bowden, si es que hablo de mis favoritos, él es más importante que Eric Fromm y Brian Weiss. Eso quiero dejarlo claro, ¿sí? A lo menos ahora en este contexto de lo que es mayo del 2023. Después puede que se modifique esa forma de reflexionar sobre estos autores. Uno va cambiando, va modificando sus gustos, sus preferencias, de acuerdo a los contextos que nos da la vida. Bueno, eso en cuanto a los autores que más he leído. Y hay otro autor que no está dentro de los cinco, podría ser entre los 10 más importantes y que más he leído es Luis Benítez. He leído la biografía de él sobre Carl Gustav Jung y sobre Eric Fromm. Y sí me gustara leer otros libros de Luis Benítez porque él tiene una colección que se... Perdón, creo que se cortó un momento. El internet, pero ahí vamos. Creo que se cortó el internet. Ahí estamos. Les había estado mencionando que otro de mis autores que quisiera leer y que quisiera conseguir su obra, me parece interesante este formato, es de Luis Benítez. Por ejemplo, la biografía de Carl Rogers que tiene aquí dentro de su colección, la biografía de Saint-Germain, que fue un alquimista del siglo XVIII, me parece, siglo XVIII, siglo XIX, Saint-Germain. Del escritor de ciencia ficción Julio Verne, me gustaría leer su biografía y tener estos libros en formato de biografía, me parecen interesantes. Quizás del mismo Leonardo da Vinci, El Código Secreto, me parece otro libro interesante que está dentro de su colección y que no lo tengo en mi biblioteca, quisiera adquirirlo. De Carlos Castaneda, también es otro de los autores, de los libros de Luis Benítez que me gustara leer, la biografía de Carlos Castaneda. Tengo una biografía de Carlos Castaneda en el formato para principiantes, una colección, todavía no lo he leído, lo he leído por partes. No, sí he leído hasta un 60%, revisando mis subrayados. Y lo seguiré leyendo de Carlos Castaneda para principiantes, pero sí quisiera tener, me gusta coleccionar estos libros de Luis Benítez. Quisiera conseguir Castaneda, el libro de Castaneda de Luis Benítez. Sí, eso. Esos son los libros que me gustan. Entonces, Tom Butler Bowden y sus 50 clásicos, Luis Benítez y su colección de los pensadores y biografías más importantes de espiritualidad, pues ese es el formato que a mí me gusta. Son los libros que más prefiero, que más me gustan y pues ojalá eh, tenga la oportunidad de conseguir más de esos libros y leerlos. Eso, ¿qué más? Hasta ahí creo que pueden ser algunos de los autores importantes. Ah, otra cosa. En mi adolescencia, entre mis 11 hasta mis 17 18 años, tuve la oportunidad de leer una colección de libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, Juventud en Éxtasis, La Fuerza de Shesid, esa colección de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, los leí en mi adolescencia cuando estaba empezando o profundizaba, digamos, en este autor.
son libros de literatura juvenil, de autoayuda, de motivación. En ese tiempo me gustó. Evidentemente ahora ya no. Para mí ya no leería más de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, pero en su momento, en mi adolescencia, entre los 11, los 16, 17 años, leí a Carlos Cuauhtémoc Sánchez y en ese momento, en ese contexto, fue uno de mis autores más leídos, ¿sí? Y preferidos incluso en esa época, pero ya no. Ya es una literatura básica, que suave, que puede servir para algunos jóvenes, sí les puede ayudar. Aunque ahora recomendar a otra literatura si es que yo fuera joven. Por ejemplo, Julio Verne, me hubiese gustado leer en mi adolescencia Julio Verne. Ojalá en algún momento pueda leer a Julio Verne, es uno de los autores que no he leído hasta ahora o leído muy poco, un libro muy corto, pero quisiera profundizar en su obra. Tengo algunos libros de Verne, si me gustara esto de ciencia ficción, leerlo, pero eso yo, por ejemplo, recomendar ahora leer a muchos adolescentes y jóvenes los libros de Julio Verne, ¿sí? Para mí son mejor o pueden ser mejor porque he escuchado de otras fuentes que el mismo Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Hasta ahí hemos terminado con los libros de autores que más he leído. No necesariamente mis favoritos, sino los libros de autores que más he leído, que más libros he leído sobre ellos. Bueno, termino con esto. Cuídense mucho. No se olviden de visitar mis diferentes redes sociales, especialmente YouTube. Pueden suscribirse a mi canal. Pueden visitarme en TikTok, en Instagram, en Facebook. Y tengo mis cursos en lo que es Udemy. La prioridad mía es lo que tiene que ver con la psicología y la mezcla entre literatura, psicología y psicología transpersonal. Digamos, cursos sobre esos temas he ido manejando y son mi prioridad en la actualidad. Pasen bien. Chao, chao.